¿Alguna vez has notado que las personas solo valoran de verdad lo que vales cuando ya es demasiado tarde? Cuando ya no estás para servir, complacer o esperar. Marco Aurelio, el último de los 5 buenos emperadores de Roma, vivió rodeado de traiciones, pérdidas y desengaños, pero aún así mantuvo la calma, la dignidad y el poder. Pero, ¿qué te pasaría a ti si siguieras intentando demostrar lo que vales a aquellos que nunca te vieron de verdad? La respuesta es trágica. El mismo destino de quienes nunca aprenden a controlar sus emociones. Ansiedad, desolación, soledad y al final, el remordimiento de haber vivido las vidas de otros, no la suya. Por otro lado, quienes apliquen lo que estás a punto de aprender en este video, desarrollarán una fuerza interior tan silenciosa y tan potente que quienes te subestimaron se preguntarán, ¿cómo lograron cambiar tanto? Por eso te invito a ver hasta el final, porque lo que viene no es solo para dejar a alguien desesperado, es para que te conviertas en una versión de ti mismo que nadie más pueda controlar. El silencio encierra un poder que la mayoría de la gente nunca entenderá de verdad hasta que experimente en carne propia lo que puede lograr. Cuando alguien te subestima, el instinto natural es reaccionar, querer probar tu valor, explicar tus sentimientos, justificar tus acciones. Pero justo ahí es donde muchos se pierden, porque cuanto más hablas, más municiones les das a quienes ya te faltan el respeto. Marco Aurelio entendió esto a fondo cuando escribió que la mejor venganza es no parecerte a tu enemigo. El silencio, en este sentido, no es una ausencia de voz, es una presencia de control. Es el dominio de tu propia mente cuando todo dentro de ti grita por atención. Imagina que estás pasando por una ruptura, un rechazo o una decepción con alguien en quien confiabas. El impulso es agarrar el teléfono, enviar un mensaje, intentar entender qué pasó, buscar respuestas. Sin embargo, en muchos casos, el silencio es la respuesta más poderosa que puedes dar, porque cambia las tornas. Cuando desapareces, quienes te subestimaron empiezan a preguntarse qué pasó, si estás bien, si te perdieron para siempre. Es en ese momento que tu valor empieza a crecer de nuevo, no porque te hayas explicado, sino porque te desvaneciste. También existe un silencio que no es solo emocional, sino productivo. Es cuando usas el tiempo de retiro para reconstruirte, para transformar el dolor en combustible. Mientras la otra persona espera que estés sufriendo, tú estás evolucionando, fortaleciéndote, cambiando tu aspecto, mejorando tu cuerpo, profundizando en algo nuevo. Nada causa más incomodidad a quienes te dejaron de lado que darse cuenta de que estás prosperando sin necesidad de demostrar nada. El silencio productivo es una especie de renacimiento interno. Comunica sin palabras. Demuestra que has entendido que tu valor no depende de la percepción de nadie más. Marco Aurelio dijo que un hombre se eleva por encima de los demás cuando se eleva por encima de sí mismo. Y eso es exactamente lo que pasa cuando dejas de reaccionar y empiezas a actuar con propósito. Hay también un tipo de silencio que pocos dominan. El silencio estratégico es cuando no muestras lo que sientes ni lo que pretendes hacer. Cuando dejas que la duda trabaje para ti. En lugar de justificarte, observas. En lugar de explicarte, te retiras. Esto confunde y desequilibra a quienes esperaban una reacción explosiva. El estoicismo enseña que la serenidad es una forma de poder. Cuando la otra persona intenta provocarte y tú simplemente te mantienes imperturbable, ellos pierden el control. Y lo más curioso es que mientras la otra persona se atormenta tratando de entender qué pasa por tu cabeza, tú estás en paz, reorganizando tu vida. El silencio también tiene un impacto psicológico profundo. Estudios modernos muestran que cuando a una persona se le priva de la respuesta que espera,
el cerebro reacciona de manera similar al síndrome de abstinencia de una sustancia adictiva. Esto significa que al retirar tu atención y presencia, provocas en la otra persona una sensación de vacío, pérdida y confusión. Pero es importante entender que el objetivo no es manipular, sino más bien recuperar tu propio poder. El silencio no es para castigar a la otra persona, es para liberarte de la necesidad de ser validado. Piensa en cuántas veces te desgastaste tratando de convencer a alguien de que valías la pena. ¿Cuántas noches perdiste? ¿Cuántas conversaciones repetiste? ¿Cuántas veces te sentiste pequeño porque la otra persona simplemente no te veía? Ahora imagina haber canalizado toda esa energía hacia ti, haber usado ese tiempo para crecer, aprender, convertirte en una mejor versión de quien eras. Este es el efecto del silencio bien aplicado. Redirige la energía que alguna vez te destruyó hacia algo que te construye. Un ejemplo claro de esto es cuando observamos figuras públicas que fueron desacreditadas y en lugar de intentar defenderse, eligieron el silencio. Harry Styles, después de la disolución del grupo que lo lanzó al mundo, no anduvo dando entrevistas para probar su valor. Desapareció por un tiempo. Trabajó en sí mismo, maduró artísticamente y regresó con una carrera en solitario que superó todas las expectativas. Su silencio habló más fuerte que cualquier declaración. No necesitó justificarse, simplemente dejó que los resultados hablaran por sí mismos. El silencio es incómodo porque obliga a la otra persona a confrontar su propio vacío. Y es precisamente por eso que es tan poderoso. Cuando te callas, creas un espacio para que la otra persona escuche su propio eco. Y a menudo, ese eco es el sonido del arrepentimiento. La gente se acostumbra a tu presencia, a tus mensajes, a tu atención. Y cuando todo eso se desvanece, el impacto es devastador. Es en ese momento que se dan cuenta de lo que han perdido. Pero la verdadera enseñanza de Marco Aurelio sobre el silencio va más allá de las relaciones con los demás. Él dijo que el hombre que domina sus pasiones es más poderoso que aquel que conquista una ciudad. El silencio es el entrenamiento para este dominio. Es el ejercicio de frenar el impulso, de respirar antes de reaccionar, de elegir la calma incluso cuando todo parece exigir lo contrario. Es el espacio donde recuperas el control sobre ti mismo, porque mientras hablas, te dispersas. Cuando callas, te concentras. En el mundo de hoy, donde todo es exposición, donde cada pensamiento se publica y cada sentimiento se comparte, el silencio se ha convertido en una forma de rebelión. Guardar silencio es resistir la necesidad constante de probar algo. Es mirar hacia adentro y entender que quien necesite ver, verá. Quien necesite entender, entenderá. Y a quien no quiera ver, le da lo mismo. El silencio es el lenguaje de la fuerza. Por lo tanto, la próxima vez que alguien te subestime, no reacciones con palabras, ni con intentos de explicación. Reacciona con ausencia. Deja que el silencio hable por ti, y mientras resuena en la mente de quien te perdió, tú creces, maduras y evolucionas. Este es el tipo de poder que Marco Aurelio enseñó sin necesitar una sola palabra. El poder de transformar el vacío en sabiduría y el silencio en victoria. El desapego es una de las virtudes más difíciles de alcanzar, pero también una de las más liberadoras. Marco Aurelio dijo que el hombre tiene poder sobre su propia mente, pero no sobre los eventos externos. Entender esto es el primer paso para liberarte del dolor de no ser valorado. Porque en verdad, el sufrimiento no nace de lo que otros te hacen, sino de cómo reaccionas a lo que hacen. El desapego comienza cuando dejas de intentar controlar lo que nunca estuvo a tu alcance.
Muchas personas pasan la vida intentando ser vistas, intentando ser elegidas, intentando ser amadas por quienes ya dejaron claro que no quieren quedarse, y cuanto más se esfuerzan, más pierden su propio valor. Es como si la mente creara un ciclo de dependencia, buscando migajas de atención y confundiéndolas con amor. Pero cuando finalmente decides desapegarte, cuando aceptas que no tienes poder sobre el corazón de nadie, surge una sensación de ligereza que no habías sentido en mucho tiempo. Es el momento en que te das cuenta de que lo que te mantiene cautivo no es la otra persona, sino el miedo a estar solo. El desapego emocional es el arte de seguir amando, pero sin necesidad de poseer. Es mirar el pasado y ya no sentir enojo, solo aprendizaje. Es entender que cada persona cumple un papel, y algunas vinieron solo para enseñarte a amarte más. Cuando te das cuenta de esto, la desesperación por ser aceptado se desvanece. Te conviertes en tu propio centro de equilibrio. Es como si un nudo dentro de ti finalmente se desatara, haciendo espacio para la paz. Un ejemplo sencillo de esto se encuentra en las relaciones que terminan dolorosamente. Alguien que te devalorizó, te traicionó o te reemplazó con otra persona. La reacción natural es querer demostrar que eres mejor, que estás bien, que lo superaste. Pero este tipo de comportamiento sigue siendo dependencia. Es como intentar probarle a la otra persona que eres feliz, cuando en realidad la verdadera libertad es no necesitar demostrar nada. El verdadero desapego ocurre cuando puedes mirar a esa persona y sentir solo gratitud por todo lo vivido, porque sabes que aprendiste y creciste de ello. Es en este punto que el poder cambia de bando. Desapegarse también significa dejar el pasado donde debe estar. ¿Cuántas veces vuelves a mirar viejas conversaciones, fotos guardadas, mensajes que ya no significan nada? Esto es como reabrir una herida que ya estaba cicatrizando. El desapego requiere valor para borrar, para limpiar, para dejar el espacio libre. Es como cambiar el peso del recuerdo por la ligereza de un nuevo comienzo. Estudios sobre el comportamiento muestran que el cerebro se reprograma cuando eliminas los disparadores que te conectan a viejas situaciones emocionales. Cada recuerdo que decides soltar abre espacio para una nueva versión de ti mismo. Las redes sociales representan el mayor desafío para el desapego moderno. Te hacen creer que necesitas mostrar algo, que necesitas publicar, que necesitas probar que eres mejor. Pero mientras más te esfuerzas por aparentar, más te alejas de lo que realmente eres. Es como si vivieras para impresionar a los demás, en vez de vivir de verdad para ti. El desapego también implica soltar esa necesidad de presumir. Se trata de abrazar tu crecimiento personal sin andar buscando un público. Marco Aurelio escribió que la felicidad de tu vida depende de cómo pienses, y es imposible tener buenos pensamientos cuando tu mente está atrapada en comparaciones y en lo que los demás esperan de ti. La gran ironía del desapego es que cuando dejas de andar persiguiendo, es justo ahí cuando la gente empieza a buscarte. Cuando dejas de darles atención, los que te perdieron empiezan a extrañarte. Cuando dejas de mostrarte necesitado, despiertas curiosidad. Y cuando ya no quieres nada, es cuando te buscan. Esto pasa porque el desapego te devuelve tu poder. Y aquellos que no te valoraron, al darse cuenta de que ya no tienen control sobre tus emociones, sienten un vacío bien profundo. Un claro ejemplo de esto es la historia de Jennifer López. Ella pasó por relaciones difíciles, fue muy criticada, humillada en público y aún así nunca se hizo la víctima. Trabajó en silencio, rehizo su vida y hoy es reconocida no por quienes le hicieron daño, sino por la persona en que se transformó. Su desapego fue lo que impulsó su éxito. Mientras muchos esperaban verla caer, ella simplemente floreció.
Esto demuestra que el desapego no es sinónimo de frialdad, sino de inteligencia emocional. La ciencia también confirma que la gente que aprende a desapegarse tiene una salud emocional mucho más estable. Cuando dejas de querer controlar lo que no está en tus manos, tus niveles de estrés y ansiedad bajan muchísimo. Tu cuerpo se relaja, tu mente se calma y duermes mejor. Porque dejas de pelear contra lo inevitable y empiezas a aceptar las cosas tal como son. Y la aceptación es el principio de la paz. Sin embargo, el desapego no es un interruptor que simplemente prendes para cambiar todo de inmediato. Es un proceso. Requiere de repetición, conciencia y paciencia. Vas a sentir nostalgia, vas a querer volver, vas a tener recaídas, pero cada vez que resistas la tentación de volver con alguien que no te hace bien, estarás fortaleciendo tu mente. Es como un músculo que se fortalece mientras más lo usas. Marco Aurelio dijo que el obstáculo es el camino y cada vez que sufres algún dolor, en realidad es una oportunidad para crecer espiritualmente. Lo más interesante es que el desapego también te enseña a amar mejor. Porque cuando aprendes a no ser dependiente, el amor deja de ser una cárcel para convertirse en una elección. Empiezas a conectar no por necesidad, sino por una afinidad de verdad. Y los que aprenden a estar bien solos, atraen a personas que también son autosuficientes. El desapego propicia conexiones más puras, porque no esperas nada a cambio que no sea auténtico. Y todo esto empieza con algo tan sencillo como dejar de insistir, parar de dar explicaciones y no andar rogando por reconocimiento. Cuando sueltas, el universo se acomoda. Lo que de verdad es tuyo regresa solito. Lo que no, simplemente se disuelve. Y en medio de este proceso, descubres algo que lo cambia todo. Que la libertad que tanto buscabas en los demás siempre estuvo dentro de ti. El desapego es, a fin de cuentas, la forma más elevada de amor propio. Es lo que desespera a los que te perdieron. Porque mientras otros esperaban verte destruido, tú te levantaste. Mientras te imaginaban perdido, tú floreciste. Y cuando por fin se dan cuenta de que ya no tienen poder sobre ti, es cuando les entra el arrepentimiento. Pero para ese momento, tú ya no estás volteando para atrás. Sigues avanzando, en silencio, con el alma ligera y la mente tranquila. La verdadera fuerza de una persona se ve cuando puede mantener la calma incluso en medio del caos. Marco Aurelio dijo, si algo de afuera te molesta, no es la cosa en sí lo que te perturba, sino lo que piensas de ella. Esta idea nos muestra que no son los eventos en sí los que nos quitan la paz, sino cómo reaccionamos a ellos. Imagina a alguien atorado en el tráfico, llegando tarde a una cita importante. La mayoría de la gente se pondría de malas, empezaría a maldecir y sentiría que el estrés los rebasa. Pero según el estoicismo, esa reacción es una elección. La situación está fuera de tu control y lo que de verdad importa es el autodominio. Esta es la esencia de la sabiduría estoica. Entender qué está en tu poder y qué no. Marco Aurelio creía que el silencio y el control de las emociones son una señal de verdadera madurez. Él decía, la mejor venganza es no ser como tu adversario. En otras palabras, cuando eliges controlarte en lugar de explotar emocionalmente, te pones por encima de la situación. El silencio en este sentido no es debilidad, sino poder. Es elegir no reaccionar por impulso, observar antes de actuar, y no dejar tu equilibrio en manos de nadie más. En una época donde hay tanta exposición y la gente quiere mostrarlo todo, cultivar el silencio se vuelve una gran ventaja. Mientras muchos se pierden queriendo demostrar lo que valen, los que actúan en silencio construyen bases sólidas, avanzan sin distracciones y sorprenden cuando los resultados se ven. Es en este silencio donde la mente encuentra claridad y el espíritu se fortalece. Marco Aurelio no buscaba aplausos,
buscaba la coherencia entre lo que pensaba, sentía y hacía. Esta es la verdadera victoria, el dominio de uno mismo, mantenerse firme y seguir adelante aunque el mundo alrededor parezca gritar. La vida es una construcción en silencio. Marco Aurelio entendió que la verdadera maestría no está en controlar el mundo, sino en controlarse a uno mismo. Cuando dijo, lo que nos pasa a cada uno está determinado por la naturaleza del todo, nos recordaba que todo lo que vivimos es parte de un equilibrio más grande y que resistirse a eso solo hace que el sufrimiento dure más. Esta forma de pensar nos enseña que en lugar de pelear contra las circunstancias, debemos aprender a fluir con ellas, sacando sabiduría de cada experiencia. El secreto está en actuar con serenidad, incluso cuando el caos parece dominarlo todo a nuestro alrededor. Hoy en día vivimos en una época donde el silencio es casi un acto de rebeldía. La gente anhela respuestas inmediatas, que la reconozcan al instante y que la aprueben todo el tiempo. El ruido de afuera es tan intenso que pocos logran escuchar su propia voz interior. Pero es justo en el silencio donde ocurre el verdadero crecimiento. Poner tu vida en orden en silencio es un acto de inteligencia emocional, porque te da el control de lo único que de verdad importa, tú mismo. Y el que se domina a sí mismo se vuelve impredecible, inquebrantable, casi intocable. Imagina a alguien a quien han ignorado, subestimado o incluso humillado, personas que no supieron ver lo que valía. La reacción más común sería intentar demostrar algo, mostrar cuánto han cambiado, cuánto han evolucionado, cuánto han mejorado. Pero los que entienden las enseñanzas de Marco Aurelio no necesitan demostrar nada. La mayor muestra de fuerza es seguir avanzando en silencio, enfocándose en crecer, aprender y mejorar sin andar buscando aplausos. Esa actitud genera un impacto muy profundo, pues demuestra que tu autoestima no depende de que los demás te validen. Ahí es donde ocurre el verdadero giro. Mientras otros siguen hablando, tú ya estás actuando. Mientras ellos tratan de entender cómo le hiciste para tener éxito, tú sigues avanzando y construyendo resultados reales. Es el poder invisible de la disciplina. Marco Aurelio sostenía que la mejor venganza es no ser como el hombre injusto. Esto significa que la respuesta más inteligente ante el rechazo, el desdén o cualquier tipo de menosprecio es mantener tu integridad, seguir actuando de acuerdo a tus principios, aunque nadie lo reconozca. Las mayores ventajas se dan cuando usas el dolor como combustible. Cuando alguien te subestima, el orgullo te pide que le demuestres que se equivoca. Pero la sabiduría te enseña a transformar esa energía en enfoque y constancia. La victoria no se consigue a gritos, se consigue con constancia. Así como una semilla necesita silencio para germinar, el ser humano también necesita silencio para florecer. Este es el verdadero camino estoico: crecer sin la necesidad de que te vean, conquistar sin tener que humillar a nadie y encontrar fuerza donde la mayoría solo vería debilidad. En un mundo tan ruidoso, los que aprenden a actuar en silencio se vuelven únicos. Y lo que es único despierta curiosidad, respeto e inevitablemente admiración. La gente empieza a notar que algo cambió, incluso sin entender qué fue. Y es ahí, justo ahí, donde reside el poder. Dejas a los que no te valoraron con un pesar enorme, no por venganza, sino porque tu silencio se transformó en paz, y tu paz ahora vale más que cualquier aprobación de afuera. La vida es una serie de elecciones silenciosas que nos van formando. Mientras muchos se pierden intentando demostrarle algo al mundo, los que de verdad crecen aprenden a actuar sin necesitar que los vean. Marco Aurelio entendió que la verdadera fuerza viene del autodominio, no de controlar a los demás. Cuando aplicas estas enseñanzas, empiezas a darte cuenta de que no necesitas justificarte, competir,
y mucho menos andar buscando desesperadamente que te noten. Simplemente vive con integridad, constancia y conciencia. Si este mensaje te llegó, por favor compártelo con alguien especial o con alguien que creas que necesita escucharlo hoy. Te agradezco de corazón por quedarte conmigo hasta el final y te espero en el próximo video.